Vamos a partir entonces con la primera exposición, que estará a cargo de Rodrigo Cáceres. Rodrigo, fundador de Plan Arquitectos, es arquitecto de la Universidad de Chile, diplomado en Patrimonio y Diseño del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica y Passive House Designer del año 2020. Rodrigo nos hará una introducción sobre los conceptos y principios de Passive House. Hola Alejandra, gracias por tu presentación y saludar a todos quienes están conectados en este momento. Introducción estándar Passive House. ¿Qué es Passive House? Es una certificación alemana de vanguardia de inicios de 1990. Es un estándar que está referido al consumo energético de la edificación. En la imagen vemos la primera vivienda Passive House de 1990. Bueno, las características de las edificaciones Passive House, básicamente podríamos decir que son respetuosas con el medio ambiente, son edificaciones eficientes en el uso de la energía, generan una mínima o nula contaminación ambiental, edificaciones confortables también, saludables y tranquilas, garantizan un gran confort y calidad ambiental y tienen un impacto positivo a nuestra salud y bienestar y calidad de vida. También son versátiles, adecuadas para todo tipo de programas de arquitectura y de todas las zonas climáticas. Entonces, los proyectos Passive House en el mundo, si bien es cierto, y hay que desmitificar un poco este tema, nace como una certificación basada en el diseño de viviendas, pero en el transcurso del tiempo esta certificación adquiere más importancia y se empiezan a aplicar en distintos programas de arquitectura. Y hoy en día, muchos de los proyectos certificados tienen programáticas muy distintas a lo que son la vivienda. Hay aeropuertos, hay colegios, hay edificios de oficinas, edificios de vivienda, museos. Por lo tanto, es una certificación que ya no solo lleva al diseño de la vivienda, sino también a cualquier tipo de proyecto de edificación. Y también desmitificando el tema del Passive House, se cree o se piensa básicamente que este diseño corresponde a una tipología más bien hermética, más bien cúbica, en donde hay un control excesivo de ventanas, pocas ventanas, pero nos damos cuenta que también eso ha ido cambiando en el tiempo, de tal forma que los diseños nacen quizás un poco en la base de la mano del diseñador, del arquitecto. Pero también sería interesante cuestionarse quizás, como podría pensar un teórico de arquitectura, cuál sería el lenguaje lógico de Passive House. Pero en sí, la praxis dice que los diseños son de tipologías muy distintas y de programas arquitectónicos también muy distintos. El otro tema interesante es la aplicación del Passive House en las zonas climáticas. Como ya les comenté, nace en Alemania, en un clima bastante frío, se propaga por Europa, en clima frío, pero la certificación actualmente no solo está en esos sectores climáticos, este avanzado a los distintos climas que hay en el mundo, distintas geografías. Es el caso que hay certificaciones aprobadas en Nueva Zelanda, Australia, incluso Brasil, California, Estados Unidos, y en el área europea en zonas mediterráneas bastante más cálidas como Italia y también España. Aquí un cuadro comparativo en relación a Passive House y entender un poco cómo estamos en Chile en razón a esta certificación. En este esquema, a un lado tenemos la certificación europea en Alemania y en el otro lado, al lado derecho, lo que ocurre en Chile. En Alemania, desde 1980 hasta el 2015, ha habido un progreso en la normativa de la demanda de calefacción, en donde desde 1980 tenían 260 kW por metro cuadrado año, y en la actualidad están en 45 kW por metro cuadrado año como una normativa que determina la demanda de calefacción. Y el Passive House estaría en 15 kW por metro cuadrado año. ¿Qué podemos decir de Chile en razón de los números que les presenté anteriormente? La normativa chilena no es expresa en hablar en kilowatt hora metro cuadrado año, pero hicimos una interpretación y un análisis para llegar a 98 kilowatt hora metro cuadrado año. Esa sería la diferencia que tenemos con lo que existe ahora en Europa.
y el estándar que hay de una casa en especial que ya se construyó en Valdivia y se está certificando Passive House, estaría en 12 kWh metro cuadrado año. Por lo tanto, nos damos cuenta que tenemos mucho trabajo que realizar y por lo tanto, como Instituto Austral, estamos en eso de poder masificar y dar a conocer cómo se generan las demandas de calefacción en los proyectos de arquitectura. Bueno, y además, para el tema del diseño arquitectónico aplicado a Passive House, siempre se habla de 5 principios Passive House, que los mostraremos en este esquema que grafica a un edificio. Casi siempre se hace la explicación de los principios en una vivienda, pero lo quisimos hacer en una edificación más edilicia. Entendemos que el clima interior estaría entre 21 grados en invierno y 25 grados Celsius en verano. Por lo tanto, la primera punto o el primer principio Passive House habla de lo que sería la envolvente térmica de alto desempeño para el edificio. Y el objetivo de esto es mantener una temperatura confortable interior, sin cambios bruscos de temperatura. El punto 2 habla de la liberación de los puentes térmicos en la edificación, es decir, previene las condensaciones, el moho, los agentes biológicos que generan la edificación y la habitabilidad interior la hace mucho más adecuada. El punto 3, ventanas de alto desempeño. Esto apoya a generar excelentes condiciones de protección solar interior y una mitigación sobre el calentamiento interior del edificio. El punto 4 tiene sentido o corresponde a la hermeticidad de la edificación. La idea es de prevenir flujos de aire descontrolados al interior del edificio y aísla del ruido exterior. El punto 5, que podría ser un punto más distinto de lo que estamos acostumbrados al diseño de arquitectura, es una ventilación mecánica balanceada con recuperador de calor. ¿Cuál es el objetivo de esto? Estabiliza la temperatura y humedad ambiental, una calidad de aire de agentes libre de agentes alérgenos y contaminantes. Ahora, como dando una vuelta a estos principios, podríamos hablar de que podríamos encontrar 2 principios más en base a una derivada de ellos, que podríamos decir que son situados en el verano, o quizás para climas más cálidos, o quizás también cuando el diseñador actúa sobre una morfología arquitectónica en base a paños de cristales, más ventanas, etc. Entonces, esos 3 puntos que influyen sobre el proyecto de arquitectura serían atacados como 2 puntos más, posiblemente en una derivada, que sería el 6º punto, que sería un sombramiento exterior, es decir, cómo preocuparse del exterior del edificio, trabajar con pieles, con pantallas solares, de tal forma de controlar la radiación exterior. Otro punto más, tendría razón de entender la ventilación natural nocturna, es decir, generar, ojalá, ventilaciones cruzadas, o el mismo equipo de ventilación con recuperador de calor, nocturnamente dejarlo en modo free cooling, de tal forma de refrescar interiormente el edificio. Esos serían como los principios para entender cómo estos atacan al diseño de arquitectura y lo modelan como proyecto terminado. Me quiero detener un poco más en lo que sería un poco el recuperador de calor, solo explicar que me parece que es algo bastante distinto a lo que realmente estamos acostumbrados al diseño, solamente hay que aplicarlo con más rigurosidad. Entra del exterior el aire fresco, frío, se mezcla con el aire que va saliendo ya usado, pero esta mezcla es solamente por temperatura, no por contacto de aire. Son placas intercambiadoras que transmiten la energía calórica. Y al salir, obviamente, viene de baños o lugares de servicio, tanto en viviendas como en edificios ocurre lo mismo, y sale hacia el exterior. Entonces, ¿qué podríamos decir del estándar Passive House en forma numérica para definirlo en forma más clara y más precisa? La demanda de calefacción no puede exceder los 15 kWh metro cuadrado año, como lo habíamos visto en el cuadro que comparaba cómo estábamos nosotros con Alemania, o anuales de 10 watts metro cuadrado, que eso sería la demanda máxima o la carga máxima. 2, una demanda de refrigeración, que sería igual a la demanda de calefacción, con un subsidio adicional para la deshumidificación, dependiendo del clima.
Y 3, un sobrecalentamiento. Este no puede sobrepasar los 25 grados durante un tiempo superior a 10% de las horas de todo año. Y 4, una hermeticidad, es decir, máximo de 0,6 renovaciones de aire por hora, con una diferencia de presión de 50 pascales, verificando una medición o test de infiltración por medio de un blower test. Entonces, ¿qué podríamos decir de Passive House? Que es un estándar de edificación que es respetuosa con el medio ambiente, tiene un importante ahorro energético, realmente es muy importante, y también genera una gran habitabilidad interior de la edificación. Gracias.